Buenas noches, mi nombre es Rosy Antonieta Rivera Salgado, con número de cuenta 2020-100-3322. El día de hoy voy a hacer una explicación de lo que es la tomografía de órbitas, que es un examen que estaremos realizando a lo largo de nuestra carrera de radiotecnologías e imagenología. Bueno, este estudio, para empezar, es una tomografía de órbitas lo que vamos a analizar. Sabemos que se encuentra a simple vista en esta parte superior del cuerpo y es un examen imagenológico que utiliza rayos X y radiación ionizante como tal para crear imágenes detalladas de las cuencas de los ojos, en este caso las órbitas, que son los huesos y los huecos circundantes. Bueno, este estudio se obtiene en múltiples imágenes de las órbitas. Como ya sabemos que el estudio de tomografía, de esto se trata, de tomar varias imágenes continuamente. Y este examen se usa generalmente para diagnosticar enfermedades que afecten los músculos oculares como tal, y los ojos, los nervios ópticos y por ende también los senos paranasales, ya que sabemos que se encuentran prácticamente juntos. Como luego tenemos un poco de la anatomía que necesitamos saber para realizar este estudio. Vemos una vista lateral del ojo derecho en este caso. Podemos observar el nervio troclear, el nervio oftálmico, el nervio maxilar, el nervio nasociliar, nervio frontal, la tróclea, el nervio lagrimal, el ganglio ciliar, el nervio palpebral superior, la raíz del nervio trigemino, el puente, la médula oblongada, el nervio ocultor, el ramo superior, el ramo inferior, en esta parte de acá, el nervio del conducto pterygoideo, el ganglio pterygopalatino, el nervio cigomático y el nervio abducens. Está desde la vista lateral del ojo. Vemos que están formadas por también glándulas que se encuentran acá, igual que el recto lateral, recto superior, el oblicuo inferior, y vemos acá en esta parte que esto es lo que nos va a ayudar a hacer un buen estudio. Y de esta manera vamos a ver lo siguiente, que son la anatomía dentro de lo que son las órbitas. Vemos que en la parte superior se encuentra lo que ya sabemos que es el hueso frontal. Después está el hueso nasal o hueso ungis también llamado. Después está el hueso lagrimal, el hueso etmoides, el hueso maxilar. Aquí, como esto, tenemos la fisura órbita inferior. Tenemos el hueso cigomático o maxilar superior, el foramen cigomático facial, el hueso palatino, la fisura orbitaria superior, el hueso esfenoides. Esto lo tenemos que saber porque hay estudios que van a venir con ciertas quebraduras o traumatismos en esta área. Como luego tenemos una imagen radiológica como tal de las órbitas. Este sería un estudio en plano frontal del paciente y vemos las dos órbitas como tal, el hueso frontal, el hueso ungis, y vemos acá el estudio en sí. Vamos a ir explicando poco a poco. En anatomía general nos habían explicado sobre los planos. Volvemos a reiterar esto, que son los planos frontal o plano frontal, el plano sagital y el plano transversal, que este es como el plano axial también llamado, y el frontal también es llamado como coronal. Luego tenemos un estudio de tomografía de órbita. En este caso vemos una tomografía en corte coronal o frontal, en sagital, que divide el cuerpo en derecho e izquierdo, el axial que vemos acá,
se encuentra en la visión de las dos órbitas como tal, acá de una. Esto tendría que hacer 2 estudios de derecho e izquierdo y el coronal, que es frente y se pueden visualizar perfectamente las 2 órbitas. Luego tenemos que qué puede ofrecernos la tomografía de órbitas, porque es tan importante este estudio en sí. Esto nos puede ayudar en absceso de la zona ocular. Sabemos que un absceso en una zona ocular podemos decir que es un orzuelo causado por un bloqueo en una de las glándulas, en los párpados. Esto hace que las bacterias se multipliquen, por ello dentro de la glándula se bloquea. Esto es un estudio de órbitas que se debe hacer ya llegar a un caso extremo como tal. Luego tenemos la fractura del hueso orbital, que las fracturas son frecuentes en nuestro diario vivir. Puede ser de una manera espontánea, puede suceder un accidente. Por ello es una fractura de uno o dos más huesos que rodean el ojo como tal, y suele ocurrir por una lesión o un golpe muy fuerte que nos demos en la cara. Por diversos accidentes se puede dar esto. Después vienen objetos extraños en la órbita del ojo. Aquí se trata de cualquier objeto en sí que entre al ojo y esto se vuelve un problema más allá, como puede ser suciedad, el polvo, el maquillaje, incluso trozos de metal o objetos oxidados. Luego tenemos la preparación del paciente para el estudio. Vemos que en varios estudios se puede hacer con contraste o sin contraste. En este caso, el estudio sin contraste, las indicaciones que tenemos que seguir es recibir al paciente e informarle sobre la prueba, ya que esto no es algo que sea muy frecuente. Entonces debemos de decirle al paciente los pasos a seguir, lo que vamos a hacer, lo que le vamos a realizar, y atender sus preguntas. O sea, lo que es incomodidades del paciente y demás, se los tenemos que aclarar. Y para el estudio simple no es necesaria preparación ninguna sola. O sea, no hay preparación antes del estudio. Lo que sí se nos recomienda es retirar objetos metálicos del paciente. Como siempre nos los han dicho en radiología digital, convencional como tal, los objetos metálicos lo que nos genera es un artefacto en nuestra imagen. Y esto podría ser motivo de repetición. Entonces esto significa que el paciente tendría que recibir más dosis. Luego tenemos lo que es el estudio con contraste. Tenemos que tener un consentimiento informado, ya que si el paciente en algún momento nos miente sobre sus reacciones alérgicas o demás, debemos de tener algo que nos proteja de esa regla. Entonces tenemos que tener un consentimiento informado previo al estudio. Debemos de indicarle al paciente que debe tener un ayuno de 6 a 8 horas, un examen de creatinina para ver cómo está el nivel de su creatinina. Vale resaltar que la creatinina va a variar según el laboratorio que se lo haga. Le hizo información sobre antecedentes alérgicos, si ya ha pasado por un proceso con contraste o no. Y entonces para eso es importante la información, para ver si nosotros podemos realizar el estudio o no. Las contraindicaciones que nos dan es la alergia al yodo. O sea, a un paciente, si tiene alergia al medio de contraste, va a tener alergia al yodo, se puede realizar la prueba evitando la administración del contraste. Antes de que hacer el estudio, se le pide esto. La enfermedad cardíaca o renal. Entonces, el uso de contraste intravenoso por el yodo puede provocar una contraindicación como tal, un problema más grave que causa más riesgo que beneficio en este caso. Y también puede ser en problemas de tiroides, por lo mismo del producto que estamos usando, el yodo, por ejemplo. Y el embarazo. Esto es primordial. El embarazo con o sin contraste en el estudio, no podemos realizar una tomografía orbital o en general de lo que sea, porque sabemos que estamos utilizando lo que es una radiación ionizante. Esto para el feto sería muy mal de nuestra parte hacerlo si nosotros sabemos que la paciente está embarazada.
Si la paciente no sabe que está embarazada, se le tiene que pedir que se haga por favor una prueba de embarazo para evitar problemas con el feto o incluso para que la paciente al momento de dar lactancia, cuando ya ha dado al niño, no tenga su medio de contraste en su sangre, por lo que no pueda transmitírselo al niño y provocar problemas como tal. Luego tenemos algunas patologías de este estudio tomográfico de órbitas, que estamos la patología tumoral, que estas aparecen en los tejidos alrededor del ojo. En la cavidad orbitaria, los tumores orbitarios representan el 0.1 de todas las tumores del cuerpo. Es bien poco y una quinta parte de todas las enfermedades que afectan la órbita. Luego tenemos la patología inflamatoria, que estas son de las más comunes, que esto se hace con contraste. Esto puede ser manifestación de alguna enfermedad inflamatoria como tal específica y puede involucrar diferentes estructuras orbitarias, lo que explica que es un estudio clínico variado, o sea, no va a ocurrir en una sola parte. Luego están los traumatismos, que aquí no se emplea medio contraste. Estas son fracturas de órbitas que se produce dolor, temefacción y vista doble o pérdida incluso de la vista en total. Después está en ocasiones la fractura se repara quirúrgicamente luego de hacer nuestro estudio. A continuación vemos la patología tumoral. Un estudio simple de ello. Aquí vemos un estudio de tumor primario, quístico en este caso infantil. Vemos que una órbita está más grande que la otra y vemos que esto es un problema muy grave y debe de tomarse en cuenta si se ven algunos de estos indicios. Luego tenemos la patología inflamatoria, que es una infección de órbita. Vemos acá la anomalía o la patología como tal. Está señalada por las flechas. Y aquí vemos una celulitis orbitaria. Luego está los traumatismos, que son las quebraduras como tal. Vemos aquí la órbita, que no tiene un aspecto como debería de tenerla. Vemos que esto puede provocar muchas tragedias, incluso la muerte. Si estos problemas, la patología inflamatoria, la patología tumoral o la traumatismos no se toman en cuenta o los echa de lado uno, puede tener severas consecuencias en este caso. Luego tenemos los pasos o procedimientos que debemos de seguir al momento de hacer el estudio, protocolos. En el estudio de órbitas tenemos que posicionar al paciente en decúbito supino. Sabemos que esto es acostado o boca arriba. Después el topograma debe ser de una forma lateral. Lateral de lado, como acá sabemos. La orientación del corte en este caso debe ser transversal. El primer corte que vamos a hacer es del seno maxilar. Luego el último corte es del techo de la órbita. El grosor de corte es de 1 milímetro. El intervalo de reconstrucción 0.5 milímetros. El filtro de reconstrucción es filtro predeterminado. La técnica en este caso MAS y KBP va a ser de 250 y 120. El estudio simple de contraste generalmente es un estudio con contraste. Es caudal 2,5 a 3 ml sobre segundo y en retardo de 100 a máximo de 120 segundos. La reconstrucción es una reconstrucción coronal en todos los casos. Estos protocolos es necesario seguirlas para un correcto funcionamiento del estudio y que no cause como tal repeticiones y demás. Aquí lo que puede variar son las técnicas como tal, ya que el equipo a veces es automático. Si vemos que las técnicas no son adecuadas, nosotros lo debemos de hacer manual. Esto para evitar sobreexposición y demás cosas. Entonces,
Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.